Hola, bienvenidos a este video tutorial titulado Analizador de señales de radio FM. Mi nombre es Brenda Vargas, del Departamento de Ingeniería en Aplicaciones de National Instruments, México. En esta práctica trabajaremos con NI USRP 2920 y con NI Labio Communications. Utilizaremos NI Labio Communications ya que nos ofrece un entorno de desarrollo integrado con el USRP para generar rápidamente prototipos de sistemas de comunicaciones. Esta combinación ofrece una solución rentable para aquellos que están comenzando a trabajar con el desarrollo del sistema de comunicaciones. Lo que haremos en esta práctica es utilizar un NI USRP 2920. Configuraremos su conexión. Identificaremos señales de radio FM en un rango de frecuencias previamente establecidas, las cuales tienen relación con la región en la que nos encontremos. Sintonizaremos una de las señales de radio FM encontradas y escucharemos el radio a través del USRP. El software necesario para la realización de la práctica es NI LabVIEW Communications 1.0 o superior y NI USRP 1.2. Y el hardware que ocuparemos será un NI USRP 2920, su fuente de alimentación, un cable de Ethernet y una antena. El NI USRP es una plataforma de prototipos de comunicaciones comúnmente utilizada en investigación y curso de telecomunicaciones. Comenzaremos a realizar las conexiones necesarias. Primero conectaremos la antena al USRP a la terminal RX1-TX1. También lo conectaremos a la alimentación por la terminal Power. Y por último, conectaremos un extremo del cable de Ethernet a USRP. El otro extremo va conectado a la computadora. Para poder comunicarnos con el NI USRP tendremos que asignarle una IP fija a nuestra computadora, lo cual haremos yéndonos al panel de control, Network and Sharing Center, y damos clic en Change Adapter Settings. En nuestro adaptador por Internet, Properties, y seleccionamos Internet Protocol. Damos clic en Properties y cambiamos nuestra dirección IP. Recordemos que tiene que ser una que esté en la misma red que el NI USRP y damos clic en OK. Para verificar que la conexión sea correcta, abriremos el NI USRP Configuration Utility y verificamos que aparezca nuestro dispositivo. Aquí podemos ver la dirección IP. Si se necesita que se actualice el firmware, en Image Status te aparecerá una nota pidiendo que lo actualices. Seleccionamos la pestaña N2XX NI29XX Image Updater y seleccionamos nuestro USRP y damos clic en Write Image. En esta ocasión no es necesario que lo actualice, pero en caso de que deban hacerlo, solo deben de ir siguiendo las instrucciones de la pantalla. Para el siguiente ejercicio es importante tener claro el concepto de espectro electromagnético, el cual nos indicará la distribución de ondas electromagnéticas en nuestro entorno identificadas por su frecuencia. Las ondas electromagnéticas tienen una gran variedad de uso dependiendo de su frecuencia, pero en esta práctica solo nos enfocaremos a la banda utilizada para la difusión de radio FM. Abriremos de la carpeta de la práctica el proyecto FM Radio X1. Del panel de documentos, el cual se encuentra del lado izquierdo superior, seleccionaremos el documento Find Radio Station. Primero analizaremos el diagrama del programa. El primer bloque que tenemos es la iniciación de sesión para el canal de recepción de datos. Después se configuran las propiedades de los parámetros. Comenzamos con la adquisición de datos y se determina la fase de la señal IQ. Se hace una evaluación promedio de los espectros y se imprimen los resultados. Después se detiene la adquisición de datos y cerramos la recepción de datos. Ahora nos cambiamos al panel y lo configuramos con los siguientes valores. En Device Name utilizamos la dirección IP del USRP. En este caso usamos 192.168
1,43. Como mencionamos al inicio del ejercicio, es importante buscar los rangos de frecuencia de transmisoras de radio FM de la región en la que nos encontramos. En la Ciudad de México, el rango para la difusión de radio FM es de 88 MHz hasta los 108 MHz. Por eso elegiremos como carrier frequency 93 MHz. The IQ rate 10 MHz. En la antena nos aseguramos de que esté seleccionado RX1 y el número de muestras vamos a colocar 20.000. Ejecutamos nuestro VI y obtendremos todas las señales de radio FM que detecta el USRP, las cuales están representadas con cada pico. Si no son demasiados picos, detenemos el VI y modificamos su ganancia de 0 a 30. Nosotros colocaremos una ganancia de 20. Recuerde que la ganancia le puede ayudar a eliminar el ruido, pero también le puede generar más ruido. Lo ejecutamos de nuevo. El 0 representa el valor que utilizamos en carrier frequency, que sería 93 MHz. Es por esto que solo podremos analizar frecuencias desde los 88 MHz hasta los 98 MHz. Para poder analizar mejor los datos, los capturaremos. Daremos clic derecho sobre la gráfica y seleccionamos Capture Data, el cual creará un nuevo set con la información. Damos doble clic en los datos y se abrirá en el espacio de trabajo. Esto nos permitirá analizarla de cerca. Para el caso de la región de México, sabemos que existe una estación de radio con la frecuencia de 93.7 MHz. Cambiaremos el rango de la información moviendo los límites del timeline, que aparece debajo de la gráfica, y comprobaremos de que haya identificado a la estación de radio. Como podemos ver, la frecuencia central de la estación está en el punto 7 MHz de la frecuencia portadora, por lo tanto, efectivamente identificó a la estación de radio con frecuencia 93.7 MHz. También sabemos que el ancho de banda de las estaciones de radio son aproximadamente de más o menos 100 kHz, que es un total de 200 kHz, y efectivamente podemos analizar en la gráfica que existe una separación de 200 kHz. Para sintonizar la estación de radio, regresamos al panel del documento Find Radio Station y cambiamos nuestros valores a los valores encontrados. El IQ rate a 200 kHz y carrier frequency a 93.7 MHz. Y podemos observar en la gráfica la sintonización de la señal de la estación de radio. Como segundo ejercicio, escucharemos la estación de radio FM a través del NI-USRP. Esta práctica consiste en demodular la señal de estación para poder ser capaces de escucharla. Utilizaremos los datos de la estación de radio encontrado en el ejercicio anterior, por lo que se recomienda realizarlo previamente. Del panel de documentos seleccionamos el documento Main Demodulate. Primero analizaremos el diagrama del programa. Los primeros y últimos bloques ya fueron analizados en el ejercicio anterior. Volvemos a tener el bloque para determinar la fase de la señal IQ. Separamos las fases para poder eliminar discontinuidades en más-menos 180 grados. Después tomamos la primera derivada de la fase, que sabemos que es la frecuencia, y la salida equivalente a la información en la señal FM. Se calcula el espectro de potencia y se imprimen los valores. Tenemos dos sub-VIs que se utilizan para reducir la velocidad de datos para que sean compatibles con la tarjeta de audio. Regresamos al panel y lo configuramos con los valores correspondientes. En Device Name utilizamos la dirección IP del USRP. En Carrier Frequency utilizamos la frecuencia de la estación de radio FM que encontramos en el ejercicio anterior, que es 93.7 MHz. Y en ganancia colocamos 20. El IQ rate es de 200 kHz.
ejecutamos el programa. Comprobamos que somos capaces de escuchar la estación de radio en vivo. Si no logra escuchar nada o tiene mucho ruido, modifique los valores de ganancia de 10 a 30 y aumente el número de pruebas. Con esto finalizamos nuestra práctica. Mi nombre es Brenda Vargas y le dejo nuestros datos para que se ponga en contacto con nosotros.